Buenas a todos, buenas noches. Ya saben que a ratos yo me pregunto cuál es el beneficio, digamos, de este canal. Por si acaso ya saben, ¿no? Pero eso no quiere decir que no me tenga que hacer la pregunta una y otra vez, porque veo buena información que no se le está prestando atención y veo una confusión a niveles inimaginables en otros espacios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio que puede dar este canal? Teniendo en cuenta que yo, lo he dicho varias veces, no soy un pensador original, en líneas generales, y que también en asuntos específicos, ya yo soy un reflejo de, digamos, las ideas que consumo y que son. Si quieren trabajos de filosofía buenos, hay por ahí. Si quieren trabajos de historia buenos, hay por ahí. Si quieren cuestiones de economía buenos, están todos por ahí, ¿no? E incluso, e incluso sobre el tema que es este canal, ¿no? Que es la crisis del límite. La crisis del límite no es una fantasía. Comencemos con el tema, que el tema es, les voy a regalar un libro. Bueno, les voy a regalar el esquema de un libro eh, sobre la crisis del límite. Vamos a hablar de eso hoy. Entonces, vayamos a la primera parte. La crisis del límite no es un invento mío ni un descubrimiento mío. Entonces, la crisis del límite es algo, ay, qué macana. Bueno, ya, no importa. Es algo sumamente específico. Ya, déjenme un segundito. Lo que pasa es que estaba compartiendo pestaña anónima. ¿Cómo se llama? Incógnita. Ya, ahora sí, voy a mostrarles la otra, porque este va a tener mejor. Entonces, la crisis del límite no es algo que yo haya descubierto ni que yo esté aportando como si fuese algo mío, sino más bien es algo que ah, lo descubrieron hace muchísimo, muchísimo tiempo, los señores, ¿no? Que siempre menciono, ¿no? Entonces, este es el libro de los límites del crecimiento. Es un informe, aquí está el libro. Es un informe publicado en 1972 que tiene unas 200 y tantas páginas. No es muy largo. Es un magnífico ejemplo de buen resumen, porque explica cómo se trabajó el modelo Mundo 3, ¿cómo se llama? Dinámica de sistemas. Te explican qué es dinámica de sistemas y te muestran, ¿no? Cuáles son los resultados, cuáles son las interpretaciones, qué se debería hacer. Y también hay una exploración de los múltiples escenarios de los límites de crecimiento. Entonces, pero este es solamente uno de los textos, ¿no? Yo llego a esto. Yo llego después de leer un kilo de artículos, videos y todo lo demás, y esos artículos y esos videos, por si acaso, son sobre todo de, digamos, lo que podemos llamar economía austriaca, pero también hay mucho, ¿cómo se dice? Reportaje independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no llego al asunto desde la teoría, sino más bien desde en la narración de lo que está pasando y el que te cuenten qué está pasando. Y entonces, a ver, por si acaso, otro texto importante, muy relacionado, a ver, vendría a ser todo lo que, a ver, Marian King Hubbard, todo lo que él ha escrito, a mí me ha llegado de una u otra manera. Ah, entonces, por si acaso, él es un geofísico, ¿no? Pronostica lo que se llama peak oil, punto de producción máxima de petróleo. Ah, y he visto que hay una historieta.
Ay, esta historieta de Stuart Macmillan les voy a mostrar para que la visiten. Ya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, carambolas, qué gana de... Ya, esta historieta he visto, a ver, vamos a ver, un segundito. Voy a poner aquí imágenes, voy a ver si no está. ¿Han visto qué caprichoso? Te aparece aquí entre las primeras imágenes, pero aquí no te aparece entre las primeras imágenes. Bueno, por suerte está acá, ya. Por si acaso, esto es stuartmacmillan.com y es una historieta. Es una historieta muy simpática, muy simpática. Yo la recomendaría que la vean, es muy buena. Entonces, aquí está toda la historieta, por si acaso la pueden leer en su totalidad. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es de que ya tenemos una historieta, pero tenemos un kilo de artículos y todo lo demás, y textos y cosas e informes publicados por él. Y yo lo he leído, digamos, en artículos, sobre todo, ¿dónde estaría? En artículos, por ejemplo, este Our Finite World, de que es de Gil Bergberg. No, ¿y cuál es el punto? El punto es de que todo lo que yo tengo que decir proviene de libros, proviene de informes, artículos, videos que ya están en línea, ya están en línea. Entonces, ¿qué aporto yo? Lo que yo aporto, y lo he dicho varias veces, es que todos los puntos de vista, ¿no? Que yo tengo una formación diferente, por ejemplo, a un geofísico, una formación diferente, a un economista, yo tengo una formación diferente a todos ellos y lo que hago es hablar de esto, hablar de esto, hablar de esto. Entonces, el panorama es lo que yo puedo ofrecer de diferente y también que no se está discutiendo estos temas de la debida manera, ¿no? Y digamos que después de 15 años de haber estudiado el tema, entonces yo tengo algo de autoridad, algo de conocimiento para hablar de esto, ¿no? Y por ejemplo, si alguien viene y decir esto, bla, 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 yo puedo decir, ne, ble, 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 ¿no? Entonces, puedo aportar de esa manera. Ya, entonces aquí les mostraré un hito más. Charles S. Hall. Ah, sí, tiene muchos, bueno, tiene muchos homónimos. Charles S. Hall Energy, a ver. Sí, este es, ¿no? Entonces, este es el autor eh, de, de, bueno, es la persona que se le ocurre el concepto de rédito energético, tasa de retorno energético, perdón, o también rédito energético por energía invertida. Él es el señor Charles S. Hall, que hace un trabajo, de acuerdo a Dennis Meadows, revolucionario, ¿no? Entonces, su comprensión de la energía. Y él ha escrito junto con unos colegas, ha escrito, eh, bueno, entonces este es aquí es su libro sobre Heroi, pero él ha escrito este junto a Ken Klitgard, ¿no? Energía y la riqueza de las naciones, energía y la riqueza de las naciones. Esto es una introducción a la economía biofísica. Por si acaso, aquí dice Understanding the Biophysical Economy, aquí dice An Introduction to Biophysical Economics, pero dice segunda edición. ¿Será que este es otro libro? ¿Será que es la edición de otras cosas? No lo sé, no lo sé, pero en todo caso estos libros están ahí, son fantásticos, gruesotes y todo lo demás. Bueno, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué puedo ofrecer yo y todo lo demás? Entonces, ¿por qué hacer videos? ¿No? Hacer videos porque no se está discutiendo el tema. Hacer videos también porque casi todo está en inglés. Bueno, debo de reconocer que mis fuentes son todas anglosajonas, en otras palabras, son fuentes en inglés. Eh, y entonces hay este pequeño aporte de hablarlo
en nuestra región, en nuestro hemisferio, en nuestro idioma. Entonces no es un aporte original. No, jamás he pretendido originalidad, sino todo lo contrario, más bien es conocimiento sabido, conocimiento extendido, conocimiento discutido, presentado en muchos espacios, que yo agarro, que yo tomo, ¿no? Entonces, entonces, bueno, de ahí la razón que haga los videos, pero también de ahí la razón que no haga otras cosas o no haya pensado en hacer, por ejemplo, fácilmente un libro, ¿no? Porque un libro con autoridad académica sobre miles y miles y miles de hojas ya publicadas, sería un trabajo bastante grande que no tendría mucha razón de ser, porque, digamos, ¿para qué te vas a dar tú el trabajo de escribir 400 páginas, ¿no? 400 páginas bastante pesadas sobre un tema, cuando lo que puedes decir, que es lo que yo he hecho mil veces, ¿no? Que lean Los límites del crecimiento, o que lean a Hayek, o que lean a Rothbard, o que lean a Ho, que lean a tantas posibilidades de lo que se puede leer, ¿no? Si te interesa el tema, si quieres conocer el tema, si quieres comprender el tema, no tengo yo por qué escribir algo sobre el asunto. Entonces, digamos, algo académico habría sido mucho trabajo, habría sido un resultado denso, que no valía la pena que lo haga yo. Una vez más, si está ahí el libro de Charles S. Hall, ¿para qué voy a hacer yo un libro que te explica lo que te explica Charles S. Hall? ¿No? En otras palabras, ¿por qué no trabajamos la traducción si eso es lo que queremos hacer? Entonces, entonces yo siempre he querido, digamos, pensado escribir un libro, ¿no? Un buen resumen, porque no hay buen resumen. Y ya lo hice. Y recuerdan que ya lo hice. Hice un resumen, hice un buen resumen. Les puedo mostrar cuál es. Si me dan un momentito, a ver, creo que lo puedo abrir. Lo que pasa es que es pesado. Ya. Entonces, lo que sí escribí fue un resumen precisamente, porque eso es lo que faltaba escribir. Y este es el resumen que escribí. Se titula Cassandra o la Gran Convergencia, nada más. ¿No? Entonces, 132 páginas, por si acaso, partes de historieta. Es una historieta hecha con Mipo. Uf, qué fabuloso programa que es ese. Lo voy a volver a utilizar. Lo que pasa es que también tiene sus, ¿cómo se dice? Sus limitaciones, ¿no? Y entonces, si estás trabajando con él, te chocas con sus limitaciones. Entonces yo hice esto, que por si acaso es, digamos, lo que se necesita hacer resúmenes, ¿no? Para que llegue al gran público y todo lo demás, como esta historieta simpática que hay acá sobre, sobre King Hubbard. Bueno, entonces, entonces, hice lo que podía hacerse sobre el tema, ¿no? Hice un artículo largo, después hice el libro que acabo de mostrar, el libro en historieta había con el programa de Comipo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer yo? Teniendo en cuenta siempre que ahí están los otros libros, ¿no? O sea, a mí me interesa muchísimo que la gente entienda y comprenda la crisis del límite, y por eso cada que puedo, yo siempre digo, gente, lean los límites del crecimiento, lean los límites del crecimiento, y en muchos casos no es suficiente, entonces lean esto otro, vean lo que dice este, aquí está tal entrevista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Eh, y siempre le daba las vueltas, ¿no? Vale la pena hacer escribir un libro, vale la pena escribir un libro, teniendo en cuenta que ya había escrito y publicado el resumen. Lo que pasa es que no. No llegamos a mucho público porque era una publicación interna dentro de la universidad en la que trabajo,
y digamos teníamos unos 50 ejemplares, ¿no? Logramos repartir los 50 ejemplares, pero no, ni siquiera, ni siquiera llegamos, creo que a la totalidad de los presentes en un evento que hicimos para la presentación precisamente del libro, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el punto? ¿Cuál es el problema también? La historieta es re cara de publicar. Pueden ver que la historieta de King Hubbard está en blanco y negro. La historieta que yo hice está a colores. Se podría, digamos, hacer el cambio a blanco y negro y también, una vez más, se podría enviar el libro con una calidad de impresión al editorial y que se la ponga en blanco y negro. Sigue siendo caro. Eh, y ahí siempre te preguntas, ¿no? ¿Vale la pena invertir? ¿Vale, por ejemplo, la institución en la que trabajo, valdría la pena que la institución en la que trabajo invierta y que se venda el libro a 70 pesos o algo así, ¿no? Entonces, ¿valdría la pena? Y la respuesta, bueno, la respuesta es no sabemos. No sabemos porque requiere harto dinero. Estábamos hablando de, a ver, así a ojo, unos 25.000, 30.000 bolivianos de inversión inicial, ¿no? Entonces, para recuperar eso en cuánto tiempo, no lo sé, no lo sé, yo creo que no. En todo caso, no lo hicimos. Y yo siempre estaba ahí picado con el, con el deseo, con con la pregunta, ¿no? ¿Vale la pena escribir sobre esto? ¿Vale la pena escribir más? Teniendo en cuenta que hay tanta obra escrita al respecto y tanta obra de buena calidad. Y por si acaso, incluso sobre lo que es la crisis financiera global, como se ha bautizado la crisis del 2008, ya hay, obviamente, muy buenos artículos, si te interesan, de economistas. No importa que sean keynesianos, hacen un buen trabajo ¿cómo se dice?, de descripción, de diagnóstico y todas las demás cosas. Yo he leído frases, ¿no?, importantes, válidas sobre evaluaciones sobre la crisis financiera global de 2008. Por si acaso, una de las personas que ha escrito sobre el tema es el esposo de Janet Yellen, que es la actual ministra del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? La Secretary of Treasury, algo así. Janet Yellen, ¿no? Entonces, su esposo ha sido una de las personas que ha trabajado ese tema. Pero debe haber muchísimo más. Perdón. Y en cuestiones de libros de periodismo también hay muy buenos textos. Uno de ellos es The Big Short, que se lo ha llevado con cierta libertad al cine, a la película de él, ¿no? La gran apuesta. Entonces, no hay ahí, ah, no hay ahí un espacio donde tú debas aportar, ¿no? En otras palabras, yo voy a hacer esto ¿para qué? ¿Para qué? Ah, y la respuesta es siempre debido a la coyuntura que no valía la pena que yo lo haga, que no valía la pena que yo lo haga de X o Z manera. Y solo muy, muy recientemente se me ha ocurrido pensar que yo puedo hacer un lindo libro, ¿no? Un libro, y esto les voy a compartir. Entonces, un libro dinámico, interesante, un libro periodístico donde se explique bien qué es lo que está pasando, donde sea un camino interesante el fenómeno, pero también dramático y todas esas cosas, ¿no? Que eso sí puedo aportar. Eh, los textos, los artículos que yo he leído, a mí me han gustado mucho y cada uno aporta, aporta
algo de una manera. Por ejemplo, el libro Los límites de crecimiento es un resumen muy lúcido, todo lo demás. Em, entonces, ¿qué podía aportar yo? Y lo que podía aportar yo es creo que interés, en el sentido de hacer una construcción dramática. Y entonces les voy a mostrar ahora cuál sería mi idea para el libro, Cris del Límite. Y lastimosamente, habrá que ver si tengo algo de tiempo para escribirlo. Ya saben que primero viene, primero viene tu vida, después viene, digamos, el trabajo para poder vivir, después vienen todas las cosas con las que te tropiezas y produce la vida y que hay cada cosa, y después viene lo que te puedes ocupar de algo. Más, ¿cómo se dice? Más necesito más fuentes de dinero y todo lo demás. O sea, eh, tienes todo el bendito paquete de la existencia, y dentro del paquete de la existencia, escribir esto sería una quinta prioridad para mí, pero es algo que se puede hacer. Entonces, ¿cuál sería la idea? Digamos, comenzar hablando de la Segunda Guerra Mundial, entonces Segunda Guerra, y hablar ahí, digamos, de cuestiones de logística y recursos. ¿Por qué? Porque aquí es cuando comienzan a preguntarse, a plantearse todas estas cosas de una forma, como quien diría, científica. Ah, y aquí tenemos ya para finales de los años 50, porque Estados Unidos se mete en otras guerras, ¿no? ¿Por cuánto tiempo van a tener tanta plata? ¿Por cuánto tiempo vamos a tener tanta riqueza? Y entonces aquí viene el trabajo de Marion King Hubbard. Ya, entonces creo que King es... ya, ajá. Entonces aquí hay un informe suyo y también hay el otro informe a finales de los 50 de Hyman. Entonces aquí los metería, ¿no? Primero hablar de la guerra, la importancia de cómo se necesitan los recursos, de cómo se necesita petróleo, de todo lo que está sucediendo. Tengo unos datos bastante interesantes. Bueno, la importancia del petróleo y todas esas cosas, ¿no? Y entonces aquí comienza a pensarse, ¿no? En gente, ¿qué sucede con tu guerra si te falta petróleo? ¿Qué sucede con tu guerra? ¿Qué sucede con tu emprendimiento militar si te falta goma, si te falta wolframio, si te falta X o Z cosa? ¿No? Entonces aquí son los años en los que se comienza a pensar que me va a faltar. Se podría decir que la Segunda Guerra Mundial es un problema de recursos y una guerra por recursos. Bueno, entonces después podríamos hablar de Paul Ehrlich, que es de los años Ehrlich, de los años 60. Pero esto nos lleva, digamos, a Malthus, ¿no? A los principios de población de Malthus, a hablar aquí de cómo los seres humanos somos cosas vivas dentro de un espacio donde hay la vida, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuántos conejitos pueden vivir aquí? Depende de cuánto pasto hay, ¿no? Y cuánto pasto hay depende del tipo de terreno y depende de las lluvias. Entonces, eso determina el equilibrio de la población, y la población puede desequilibrarse y ¿qué va a pasar? Entonces, aquí hay todo lo de Paul Ehrlich, todo lo de la bomba de población, por si acaso, y por si acaso todos sus errores, todo lo que le falla en las cuestiones numéricos, y eso nos lleva a Malthus, que lo han convertido en un meme, pero no es un meme, es un kilo de ideas con las cuales tú tienes que ver el mundo que te rodea, y no hay cómo romperlas. No hay cómo romperlas. Malthus tiene muchísimas ideas
sumamente válidas entonces hasta ahora. Bueno, entonces después de esto, que es en los 60, bueno, Malthus, por si acaso, es un economista escocés del siglo XIX. Entonces, pero vale la pena recordarlo a Malthus, hablando de Paul Ehrlich, que publica en 1968, si no me equivoco, su libro La bomba de población. Entonces, después ya puede venir directamente límites, ¿no? Y esto ya es el Club de Roma, el informe de los límites del crecimiento, ¿no? Eh, ya, ya, ok. Después podríamos hablar de John Bickelhum y sus experimentos con los ratones. No lo he visto muy discutido dentro de todas las cosas que están discutiendo la crisis del límite, no, no siempre se lo menciona, ay, los ratoncitos y los experimentos con los ratones. Y por si acaso aquí también se puede hablar de la isla de Pascua. ¿Y por qué de la isla de Pascua? Porque la isla de Pascua es un desastre poblacional. ¿Y por qué es un desastre poblacional? Porque los seres humanos que habitaban la isla de Pascua en esos tiempos, pierden las capacidades para eh, pesca intensiva, de la cual dependían en parte. Y la razón por la cual pierden la capacidad de la pesca intensiva es por destrucción de sus, de los árboles. Entonces, esa es una historia muy, muy interesante. Entonces, John B. Calhoun, el experimento de los ratones, y el otro lado, la isla de Pascua. Entonces, aquí ya podemos hablar de enfermedad. Y la enfermedad, me refiero a lo que es tener, mira, aquí puedo hablar de rédito energético por energía invertida, puedo hablar de niveles tróficos, puedo hablar digamos, la guerra de Vietnam, el costo de la guerra de Vietnam, y obviamente entonces aquí tocar todo lo que es Charles S. Hall y lo que es rédito energético, pero también hablar de lo que es el abandono del patrón oro y por lo tanto el surgimiento de lo que es, ¿no? Entelequia financiera keynesiana, que es la explosión del sector financiero en Estados Unidos a partir de ese momento, ¿no? Entonces, y esto se puede explicar bastante, bastante bien, de forma completa. En otras palabras, es una de las cosas que yo puedo hacer, que supongo, por si acaso, que hay libros sobre este tema, pero yo no he tropezado con ellos, ¿no? Una vez más, no soy original, no pretendo ser original. Ah, pero lo que sucede es que ah, yo he podido reuniendo todos los datos, entonces ahí haces una imagen completa, ¿no? Entonces, tienes una esquina acá, tienes un punto acá, tienes un punto acá, entonces haces un triángulo. Y entonces esa es una de las cosas que he podido hacer. Por si acaso, no pienso investigar más sobre este tema. ¿Por qué? Porque lo que hay ya es suficiente. En otras palabras, podría buscar algo, sería un dato, ¿cómo se dice? Un dato que se une a la línea. En otras palabras, tenemos un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá. Entonces tú dices, esto es una línea. Y tú puedes investigar y decir, ah, sí, sí, aquí hay otro puntito, aquí hay otro puntito. Se puede hacer eso, pero no hay la necesidad por parte de la investigación digamos, presentar, por ejemplo, esto. Entonces, yo conozco bien esto, entiendo bien el proceso y puedo hablar de él. Entonces, aquí ya comienzan la enfermedad
del keynesianismo, pero por si acaso, entonces, este es el canal, este es el capítulo de rédito energético. Entonces aquí, burbujas. Entonces hablar de cómo las economías, ¿no? Cómo las economías del mundo se convierten en puro, simple y llanamente, simple y llanamente se convierten en burbujas. Y aquí se podría hablar algo sobre naturaleza. Creo que podemos ponerle aquí complejidad de la estructura económica. Podría ser. Ah, ya, pero entonces, en todo caso, sí, se hablaría de Japón, sí hablaría de las crisis del 87, la crisis de los años 70. Por si acaso ahí me falta algo de datos, pero no necesito tanto. Recuerden que esto es un capítulo dentro de un producto más grande. Digamos, un artículo, podríamos llamarlo un artículo de difusión de 150 y tantas páginas o 170 y páginas. Lo que pasa es que a mí me gustan los números redonditos en libros y en libros 400 páginas, o en otras palabras, 200 páginas escritas. 400 páginas quiere decir que has cubierto bien el tema, ¿no? En otras palabras, una visión exhaustiva. Pero, sobre este tema no tengo por qué, como se dice, extenderme demasiado. Lo importante es de que esté completo y dar una idea correcta, digamos, de las deformación de las economías. Por si acaso aquí estoy, ¿no? Complejidad complejidad de lo que es la estructura bio, biofísica de lo vivo, ¿no? En otras palabras, ¿cuánta energía necesita un animalito de ese tamaño, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía necesita un animalito de ese otro tamaño? ¿Cuánta energía, etcétera, etcétera, etcétera? Hablar de eso. Y hablar de cómo estas tonterías, estas burbujas no sirven de nada. Ya, y por si acaso aquí hablaríamos de finales, pero todavía estoy ordenando, todavía estoy ordenando el texto y pensándolo en el texto. Pero aquí se puede hablar de, por si acaso, mm, ya, esperanzas, ¿no? Esperanzas, pero también de literatura. Literatura apocalíptica. Ah. Se puede hablar de todo eso para el final. Por si acaso puedo ser, eh, ya hice un artículo que tiene algo de esto, un artículo largo. Eh, Primero, entonces, se habla de, de literatura apocalíptica y todo lo que significa y requiere, y mencionar algunos colapsos a lo largo digamos, de la historia, colapsos interesantes y todo lo demás. Y luego, el toque final sería hablar de cuestiones de esperanza. Y por si acaso de cuestiones de esperanza, se puede hablar concretamente de Odum, Howard T. Odum, que es les puedo mostrar, segundito, ya, les puedo mostrar un segundo, aquí está. Entonces, Howard T. Odum, ya, entonces es ecologista estadounidense, es el señor de la izquierda, entonces es la persona que trabaja todas estas cosas de cuestiones energéticas y la vida misma. Uno de sus últimos libros se titula Un próspero descenso. Recuerdo haberlo mencionado varias veces, ¿no? Estas son las relaciones interdependientes de todo sistema de vida. Muy interesante.
Ya, entonces, bueno, volvamos a la pizarra. Entonces, ese sería el final del libro. Por si acaso, aquí está, aquí está el plan. Le voy a sacar una foto y creo que lo voy a utilizar de viñeta del, del, del video. Entonces, este libro, este libro, Crisis del Límite, sé que no hay, sé que no existe y sé que esta visión desde varios puntos, ¿no? Desde varios puntos de vista, esta visión utilizando, ¿no? Cosas que no tocan los economistas, cosas que no mencionan, ¿no? Las personas que están sobre todo observando, criticando y todo lo demás a la crisis del límite, ¿no? Los economistas se enfocan en su área, los biólogos se quedan en su área, no hablan tanto de la otra área, entonces, ¿no? Entonces, les falta cuestiones de historia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no, una vez más, no puedo dar yo una visión original, sería una maravilla y sería una tontería, ¿no? Eh, Porque querría decir que yo he logrado genialmente, ¿no? Entonces, encontrar algo o no. Y la respuesta es no, pero, pero, pero este libro, esta idea del libro, perdón, esta idea del libro creo que podría ser un aporte. Yo diría que no hay algo parecido y por lo tanto, como no hay al hacerse, que representa muchísimo trabajo, pero al hacerse estás introduciendo algo que vale la pena dentro de lo que es dentro de lo que es tu estamento de cultura colectiva, ¿no? Pero, pero, entonces, digamos, esta es la estructura general que por el momento la tengo en mente, pero entonces tendría que hacerlo, tendría que hacerlo, tendría que comenzar ahora, tendría que trabajar harto, y lo terminaría. ¿Para cuándo lo terminaría? Lo terminaría para fin de año. Y ahí habría que ver cómo lo editamos, dónde lo editamos, cómo publicamos, dónde lo repartimos, a cuánto lo vendemos y si le interesa a la gente. Entonces, ¿no? Es harto trabajo, gente. A diferencia de este video, y ustedes saben que yo hago mis videos nivel uno. ¿Y por qué hago mis videos nivel uno? Porque he visto muy buenos trabajos, muy buenos productos sobre el tema que tienen 5.000 vistas, 20.000 vistas y todo lo demás. Cualquier cosa que tú hagas, videos de YouTube o todo, tienes que verlo de forma si es sostenible. Ya saben que mi ingreso de YouTube es cero. Más bien, como se dice, gentilmente YouTube me deja subir videos. Pero mi ingreso es cero, pero mi esfuerzo es 0,1. No es un gran esfuerzo. No me puedo permitir hacer guión, buscar imágenes de apoyo, a grabar el audio y después hacer la edición y subir el video. No me puedo permitir eso. Sería demasiado trabajo. Porque ustedes han visto la variedad de temas que yo toco. Por más que sean alrededor de un tema en sí, el 90% de los videos. Ah, Entonces, darme el trabajo de hacer artículos y demás, artículos académicos, ¿no? Así serios, con todo el respaldo requerido. No se puede, yo no puedo. Y tampoco ensayos. No podría al ritmo de lo que tengo que entregar información, no puedo. Entonces, lo que puedo hacer es estos videos que requieren poco esfuerzo de mi parte, por más que yo estoy pensando sobre el tema y bla, 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 bla. ¿No? Entonces, por más que haya ese trabajo invisible, que no es solamente este video, caramba,
No es solamente prender la cámara y todo lo demás, sino es estar trabajando y pensando y averiguando, investigando y todo eso. Por más que haya ese trabajo subyacente, es sostenible porque no es tanto trabajo. Entonces, escribir el libro, ¿no? Darme ese trabajo, siempre tienes que pensarlo, siempre tienes que pensarlo y tienes que ver si va a ser un trabajo que te va a rendir algún bendito fruto. Yo diría que este trabajo sí, diría que sí, diría que es una de las cosas que tengo que abordar este año. Veremos si puedo hacerlo, pero si no, la idea está ahí. Y han visto de que he discutido y mencionado autores por cada capítulo. Cualquier interesado, cualquier interesado podría investigar siguiendo esa estructura. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por su atención.